Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por 5 mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Y el día de hoy, como ya lo saben, las mujeres de fe nos ponemos un poco en sintonía para hablar sobre el mismo tema, pero desde diferentes ángulos. Y como tú ya sabes, yo, psicóloga, y pues sobre todo con especialidad en ver adolescentes y niños, te voy a platicar el día de hoy de cómo ayudar a enfrentar la muerte de un ser querido. ¿Cómo puedo yo, pues principalmente yo, y también después ayudar a mis niños o a mis adolescentes a enfrentar la muerte de un ser querido? Pero antes de eso, la verdad es que me gustaría utilizar un poquito este primer bloque para recordar, porque te comparto que yo durante mucho tiempo estuve a cargo de una sesión que era de arte y valores, y me encanta todo el tema que tiene que ver con la cultura y con el arte. Y siempre lo que me sucedía el Día de Muertos, cuando lo hacía en televisión, era que describía, platicaba sobre el significado del altar y lo que tiene que tener el contenido del altar que ponemos en México, de dónde proviene la costumbre, etcétera, etcétera. Me gustaría primero recordar un poquito todo eso, porque creo fielmente que es una forma de transmitir nuestras tradiciones también a las siguientes generaciones. Pero a veces lo hacemos así nada más, como decimos por acá, como Dios nos da a entender, y a veces no conocemos el significado de cada una de las cosas. Entonces yo te voy a platicar un poquito primero sobre, bueno, de dónde surge primero esta tradición, este Día de Muertos, y después también lo que debe tener un altar de muertos. Primero que nada, vamos a distinguir que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, es decir, ayer. Y el día de hoy es el Día de Muertos. Pero hoy que asistía yo a misa por la mañana, la verdad es que la homilía del Padre me encantó porque él explicaba y nos recordaba, que creo que es muy importante que lo recordemos también tú y yo, que el Día de Muertos, la celebración, no es que sea un culto a la muerte como tal, al contrario, lo que hacemos los católicos o lo que debemos hacer los católicos es orar por nuestros muertos, es decir, pedir porque estén cerca de Dios. Esa debe ser nuestro objetivo durante el Día de Muertos, y claro, se funde con la tradición mexicana y con la tradición en muchos países de América Latina, en donde se celebra ya con diferentes elementos y se celebra este Día de la Muerte. Pero no es que se le rinda culto a la muerte como tal. Hay que hacer esa diferencia. Incluso en las culturas prehispánicas, tampoco debemos hablar como si fuera un culto a la muerte, como si la muerte fuera un dios. No, no es así. Lo que se rinde es un homenaje a aquellos que ya partieron de esta vida y que van en su peregrinar ¿hacia dónde? Hacia la gloria, hacia ver a Dios, hacia estar enfrente del magnífico Creador. Eso es lo que celebramos. Entonces, esa es la diferencia entre Día de Muertos y Día de Todos los Santos. Hay quienes también afirman que el Día de Todos los Santos es el día en que los niños que murieron se van al cielo o los celebramos como almas santas. Y el 2 de noviembre, que ya es el día de hoy, entonces hablamos de los adultos que seguramente, incluso yo creo que nuestros antepasados lo sabían, necesitaríamos de más oraciones, porque seguramente tendríamos muchos más motivos por los cuales deberíamos de ser purificados, ¿no crees? Entonces nosotros los católicos, claro que creemos en el purgatorio como un nivel en el que, ¿qué? Un nivel en el que nuestras almas tienen que, como lo dice su nombre, purgarse, es decir, pulirse para estar completamente santas y limpias de todo pecado, de toda mancha, para poder ver la luz de nuestro Creador. Entonces, bueno,
ya dando esta diferencia, te voy a platicar un poquito también sobre lo que no debe faltar en tu altar de muertos. Y también el significado de cada una de las cosas. Ahí te voy. El inframundo, digamos, para los prehispánicos, para el mundo prehispánico, ellos lo concebían en donde los fallecidos atravesaban durante años para dejar el cuerpo y dejar también las emociones a su paso. Y ellos, los prehispánicos, decían que había 9 niveles que eran los que las personas debían de superar. Que se cruzaba un río, que se metían en cuevas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es la tradición prehispánica. Pero nosotros, en el Día de Muertos, ¿qué es lo que ponemos en el altar? ¿Por qué lo hacemos? Te voy a decir, en términos generales, de todo lo que yo he leído, de lo que he estudiado sobre el tema, y bueno, procuro que mis fuentes siempre sean fuentes bastante fidedignas, yo te podría decir que el altar de muertos debe tener mínimo 3 niveles. Hay quien pone todos estos niveles 9, a veces 7, y aquí es donde se funden a veces muchas tradiciones o muchas ideas. He encontrado a gente que incluso pone los niveles con respecto a lo que decía Dante Alighieri en su Divina Comedia, pero la verdad es que no va por ahí. Por donde va es en donde se fundió la tradición prehispánica, claro, con la llegada de los españoles, que entonces se dan cuenta que el hombre prehispánico tiene esta celebración de la muerte. Entonces lo que hacen es que se recorre hacia el día siguiente de Todos los Santos y se celebra el Día de Todos los Santos ayer y hoy el Día de Muertos. Pero básicamente nuestro altar, digamos que por lo menos debe tener 3 niveles. ¿Por qué? Porque estos niveles guardan relación con los niveles de la iglesia. Pero por favor, no entendamos iglesia porque muchas veces entendemos iglesia como el templo, como el lugar a donde vamos. No. Iglesia somos todos aquellos que profesamos la fe católica. Perdón. Entonces, estos 3 niveles lo que hace es que representan a todos nosotros que somos militantes, es decir, que vivimos en la tierra, pero que sería el nivel de hasta abajo, ¿no? Los que todavía estamos en la tierra. Y el segundo nivel, que es la iglesia o las personas que están en el nivel del purgatorio, ¿sí? Las almas de los fallecidos que se encuentran en el purgatorio, ¿para qué? Para prepararse para la visión santa de Dios. Y ese obviamente es el tercer nivel, el de hasta arriba, la iglesia, el alma que triunfa y que se encuentra ya en el cielo. Mínimo entonces debe tener estos 3 niveles. En conclusión y en resumidas cuentas te lo digo así: el nivel de abajo tiene que ver con el nivel terrenal, los que estamos todavía aquí; el nivel de en medio, que tiene que ver con el nivel del purgatorio, cuando debemos de purgar nuestras almas para ser santos; y el último nivel, que es el nivel de la gloria, del cielo, en donde ¿qué? Todos oramos, es decir, no lo dejemos en una simple tradición tan alegórica y llena de colores, que es muy bonita, pero en el que si están en el purgatorio, no sabemos en dónde están nuestros seres queridos, entonces nosotros oramos, rezamos por ellos para pedirle a Dios que les permita tener ya el acceso a su gloria. Esto es lo más importante, es decir, la oración por ellos. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.